A partir de este instante estamos en contacto periodístico con David Almeida. Él es presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo. Le decimos, señor Almeida, y lo hemos hecho público aquí en la Amazonía ecuatoriana, que a nosotros nos inquietó sus expresiones desde que Ecoavisa le dio la posibilidad de un diálogo con Lenín Artieda. Y entonces, teniendo esos datos, vamos a traspolarlos a los oyentes de la Amazonía ecuatoriana a través de esta radioestación. Por ejemplo, comenzaremos con una expresiones que luego la hicimos una reacción con el señor Henry Llanes. Él nos decía, por ejemplo, que el precio del petróleo actualmente no responde a los cálculos reales de los costos de producción y todo lo que de todas las variables que existen, sino que responden más bien a necesidades fiscales, es decir, son un poco anacrónicos de parte del régimen de turno para tapar huecos fiscales. Por ahí iniciemos este diálogo con usted. Gusto de conocerlo, pues, a usted, señor David Almeida. Buenos días. Buenos días, Salomón y Salvador. Un gusto. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, inclusive yo tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que ustedes le realizaron al exministro Ortiz, donde le plantearon la misma pregunta, ¿no? Efectivamente. Y es cierto el hecho de que más que el precio del petróleo, el precio de los combustibles está determinado en este momento por necesidades fiscales más que en realidad por acabar con un subsidio como tal, ¿sí? Nosotros mediante cifras, en la entrevista que usted hace mención y mediante un estudio que habíamos realizado, hemos probado que no existen tal subsidios a los combustibles, que de hecho en 2019 toda la cadena de valor de comercialización de derivados a nivel interno, es decir, lo que implica la producción de petróleo, el transporte del petróleo, la refinación del petróleo, la comercialización de derivados locales, sumado a la importación de derivados, y entendiendo que nosotros también exportamos derivados y que vendemos internamente todo lo que importamos y lo que producimos localmente, genera una utilidad al final del proceso, que si quiere más adelante le puedo clarificar con cifras oficiales. Yo escuché la entrevista a que le hizo usted al exministro Ortiz, a quien con todo respeto dijo que nosotros estábamos equivocados, pero tampoco vi que presente una sola cifra respecto de sus aseveraciones. Y en el resumen de la entrevista que usted le realizó, él hablaba inclusive de un subsidio de 4.000 millones de dólares. Ahí está el primer error. El primer error porque en 4.000 millones de dólares no es la cifra de un subsidio, sino la cifra del valor de la importación de combustibles. Y esos combustibles se terminan después vendiendo. Es decir, aun cuando nosotros no produjéramos un solo barril o un solo galón de combustibles, el momento en que usted importa y vende internamente, no puede tener nunca un subsidio igual al costo de importación, porque querría decir que nos están regalando el combustible, que no nos cobran cuando nos venden. Pero cuando le venden a la ciudadanía el combustible, hay efectivamente un ingreso adicional. Y ese supuesto subsidio debería ser en ese caso la diferencia entre lo que importamos y lo que vendemos internamente. Es decir, nunca va a ser los 4.000 millones de dólares que mencionaba el ministro Ortiz. Ahora, si usted me permite, yo le voy a demostrar esto con cifras oficiales, Por favor. haciendo el cálculo correcto, y voy a compartir pantalla. Si me puede avisar, por favor, cuando Por se favor, pueda adelante, ya está. visualizar. Estamos compartiendo pantalla ya. Ya, perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo funciona el proceso de producción primero de derivados de la parte local? Nosotros extraemos petróleo de los yacimientos que en su mayoría están ubicados en el oriente ecuatoriano, y ese petróleo se transporta hacia las refinerías de Chuchufindi, Esmeraldas y La Libertad. Ahí se refina cada barril de petróleo y se obtiene una serie de productos. Usted no puede discriminar de un barril y decir, de este barril voy a sacar solo gasolina o de este barril voy a sacar solo diésel, porque el proceso de refinación se cumple en la medida en que se obtiene todos los combustibles que se puedan obtener de ese barril de petróleo. Por tanto, usted no puede analizar únicamente el costo de producción solo de la gasolina o solo del diésel, porque tiene que analizar el proceso global, ya que, como explicaba, del barril se obtiene toda una serie de combustibles
que usted no puede discriminar en el proceso productivo, ¿sí? ¿Cómo se establece el costo de producción local? El costo de producción del petróleo se establece multiplicando la cantidad de barriles de petróleo que nosotros descargamos a las refinerías cada año, que para el año 2019, y voy a hablar de 2019 porque aquí todavía estaban congelados los precios. En el año 2019 fue de 52,4 millones de barriles que se cargaron a las refinerías, multiplicado por lo que nos cuesta como Petroecuador producir ese barril, que de nuevo no es el precio internacional del petróleo, porque nosotros no compramos afuera ese petróleo, lo sacamos de nuestra tierra, ¿sí? Y ese petróleo nosotros nos cuesta producirlo en el 2019 16,86 dólares por barril. Y si nosotros multiplicamos eso por la cantidad de 52,4 millones de barriles que le cargamos a las refinerías, el valor que tenemos es de 878 millones de dólares en costo de producción solo del crudo que hemos cargado a las refinerías. Ese crudo hay que transportarlo y ese costo de transporte fue de 65 millones de dólares. Hay que refinarlo y el costo de refinación fue de 154 millones de dólares y el costo de comercialización, es decir, de la puesta en venta, del traslado a las terminales y demás, es de 183 millones de dólares. Eso quiere decir que para la parte interna, nosotros teníamos un costo de producción de 1.281 millones de dólares. Aquí voy a hacer una aclaración, porque yo le escuché al ministro Ortiz decir, nosotros importamos el 65% de lo que consumimos. Es correcto para el 2019, en realidad la cifra fue 68% de lo que consumimos y el 32% se produjo en nuestras refinerías, ¿sí? Ahora, esa es de la parte local, de ese 32% que nosotros producimos en las refinerías. A esto hay que sumarle ahí sí el costo de importar los derivados, que es el del 68% restante, y ese costo de importación, según cifras oficiales de Petroecuador, y aquí está lo que yo le decía, la razón por la que le decía que los 4.000 no es el subsidio, sino el costo de importación. En Claro, ahí está. 2019 fue de 4.154 millones de dólares el costo de importación de derivados. Entonces, no puede hablarse de un subsidio de 4.000 millones de dólares y de hecho en las cifras que ellos mismos pusieron en el presupuesto general del Estado, ellos estimaron para el 2021 1.900 millones de dólares, que le voy a explicar también que eso también está sacado de contexto. A estos egresos que nosotros tenemos acá, tenemos que contraponerle los ingresos, porque cuando usted tiene cualquier operación en cualquier empresa, en cualquier industria, usted tiene obviamente costos operativos, que son los que hemos puesto aquí, el costo de producción del petróleo y de los derivados, y el costo de importación, pero también tiene ingresos cuando usted vende el producto. Y el producto que usted vende lo vende a sí mismo, al mercado interno y al mercado externo. En el caso del mercado externo, nosotros exportamos sobre todo fuel oil y otros derivados que no se consumen enteramente a nivel local y que salen de las refinerías, porque como explicaba, desde un barril de petróleo usted no puede decir yo quiero que este barril se transforme solo en gasolina. ¿Sí? Este barril va a dar una serie de productos necesariamente y algunos no se usan localmente y se exportan. Y esa exportación de derivados representó un ingreso de 805 millones de dólares en 2019 y la venta interna de combustibles, que implica gasolinas, diésel, incluso el gas licuado de petróleo, porque ojo que en las importaciones también está incluido el gas de uso doméstico y acá también en la venta está incluido el gas de uso doméstico y el resto de combustibles representó ingresos por 4.783 millones de dólares. Si usted suma los ingresos y resta los egresos, va a tener un balance positivo al final de 152 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2019, ya con el precio congelado, no había subsidio, que la cadena de valor arrojaba en su totalidad una utilidad de 152 millones de dólares, que puede que no sea representativa, digamos, frente a los 5.400 millones de gasto que tenemos acá, de costos operativos, pero que de todas maneras es una utilidad y no se puede hablar, por tanto, de subsidio, porque el criterio de subsidio tiene que ser de que el Estado ponga una parte de lo que el usuario no pone en el precio del combustible. Es decir, si es que el proceso fuera deficitario, si es que yo tuviera una pérdida en esta suma y resta entre egresos y egresos, ahí sí podríamos hablar de subsidio porque diríamos el Estado me está poniendo, por ejemplo, 500 millones de dólares para pagar los combustibles que no está obteniendo, pero acá tenemos una utilidad. Ahora, fíjese usted lo que pasa en el año 2020. Liberan el precio de los combustibles en 2020 y a pesar de que la demanda fue menor por la pandemia, por eso es que las cifras son menores,
obtiene utilidad más alta, obtiene 280 millones de utilidad. Y para 2021, en el primer semestre, se obtiene 124 millones de dólares en utilidad. Entendiendo inclusive ahora que en 2021, apenas ayer hubo un boletín de prensa público de la empresa Petroecuador, en donde ya nos dan unas cifras nuevas, que las refinerías están operando casi al 100% de capacidad durante el 2021, y que ya no es que la demanda que se cubre con producción local, perdón, es el 32% como en 2019, sino que este año estamos cubriendo el 45% de la demanda. Es decir, hemos incrementado incluso la cobertura local de la demanda de combustibles en este año. Por tanto, esa es la razón que nosotros, por la que nosotros decimos de que el gobierno nunca pudo explicar, y de hecho no explicó, y a ustedes en la entrevista tampoco se los explicaron, cómo es que ellos llegan a la cifra del famoso subsidio de los combustibles, cuando en la práctica con cifras oficiales, que por si acaso estas son cifras sacadas de los informes estadísticos de Petroecuador de 2019, 2020 y primer semestre de 2021, publicadas en la web, con estas cifras nosotros podemos demostrar, haciendo el cálculo correcto de la cadena de valor, de que nunca existió tal subsidio a los combustibles. A ver, si es que no existe el subsidio a los combustibles, ¿por qué el Estado ecuatoriano se empeña, o sea, el gobernante de turno se empeña en definitiva en mentir, pues de acuerdo con las cifras que usted nos expone, por favor? A ver, verá, yo ahí tengo dos posibilidades de respuesta, porque yo no puedo meterme en la cabeza de ellos, pero sí tengo dos posibilidades de respuesta. La una es que simplemente no están haciendo el cálculo correcto y no están entendiendo lo que es un subsidio. Mire usted la contradicción. Si usted recuerda, en octubre de 2019, el ministro Martínez, de ese entonces ministro de Finanzas, y el presidente Lenín Moreno, en cadena nacional dijeron que el subsidio a los combustibles era 1.400 millones de dólares, con los precios congelados. Resulta que en la proforma presupuestaria de este año, que fue la proforma presupuestaria que preparó el ministro Ortiz, porque recuerda usted que la proforma presupuestaria de este año es equivalente a la de 2020 por ser un año electoral, en esa proforma presupuestaria se habla de 1.900 millones de dólares en subsidio, es decir, 500 millones más, a pesar de que este año ya están liberados los precios de los combustibles. Cuando la lógica determina de que si es que la operación de subir el precio de los combustibles era para eliminar el subsidio, debió haber bajado el rubro del subsidio en la proforma y no subido 500 millones de dólares como ocurre en este caso. Entonces, mi primera opción, digamos, y espero que sea esa la razón, es de que están haciendo mal el cálculo y es un error de buena fe. Esa es la primera opción. O sea, por lo menos es error de buena fe. Exactamente, ya. La segunda opción, que espero que no sea, pero lamentablemente, de acuerdo a lo que se puede ver en la política hidrocarburífera, es lo que está ocurriendo. Usted recordará que este decreto de la subida de los combustibles vino acompañado por otros dos decretos. El otro decreto fue el de permitir la importación del sector privado, y eso también lo mencionaron en la entrevista con ustedes, el exministro, de los combustibles, ya no para que solo lo importe Petroecuador, sino que lo importe cualquier comercializadora privada, que pueda ser abastecedor, que se conoce en el mercado interno. Y el otro decreto fue el decreto de búsqueda de concesión de la refinería Esmeraldas y del resto de refinerías. Es decir, para poder hacer estas opciones, avanzar con las opciones de privatización, tanto de la importación de combustibles como de la producción local de derivados, lo que tenían que hacer era liberar el precio de los combustibles para incrementar el margen de utilidad, como efectivamente ha ocurrido según les he demostrado en las cifras que he presentado. Y al incrementar ese margen de utilidad, entonces ahí sí pueden compartir el pastel con el sector privado. ¿A cargo de quién? A cargo de la población, que es la que termina pagando más valor por los combustibles que consume diariamente. Ahora que el asunto es que, bueno, no es que uno quiera tampoco hacer juicios de valor sobre el particular, señor Almeida, pero a la luz del conocimiento que se entiende, tienen los gobernantes, el ministro de Finanzas y mucho más el de Petróleos. O sea, el error de buena fe quedaría como una
posibilidad bastante remota. Pero, ¿por qué el empeño este? Usted hablaba el otro día de que es la privatización y hacía unas comparaciones también con los márgenes de utilidad en Colombia. Aquí en el Ecuador, salvo un campo petrolero que está delegado, pues en Colombia existe menos utilidad. ¿Por qué? Porque están encargadas las petroleras. Eso mismo será lo que se quiere acá para hacer también, y le voy a solicitar a usted su juicio de valor sobre esto. Mire, nosotros tenemos que remitirnos a la historia hidrocarburífera del país, que a veces es muy poco conocida, pero que vale la pena rescatarla. El primer barril de petróleo se produce en 1911 en la península de Santa Elena, en el Ecuador. Y desde que se produjo el primer barril de petróleo, las empresas privadas han estado interesadas en llevarse la riqueza petrolera nacional y así lo hicieron en la península de Santa Elena con la operación de lo que se conocía como la Anglo-Ecuadorian, que era la British Petroleum de hoy. Sí, y que operó durante medio siglo en la península de Santa Elena, depletando a casi en absoluto el yacimiento y llevándose prácticamente el 99% de la renta petrolera que se obtuvo en ese momento. Luego, en la explotación en el oriente, se hace a través del consorcio CPE-Texaco, en donde CPE tenía participación accionaria de 65,7%, perdón, 62,5% y 37,5% tenía Texaco. Pero después se va cambiando los modelos de contrato de prestación de servicios a contratos de participación conforme los intereses del resto de compañías privadas que querían intervenir en los campos. Es así que si usted analiza la historia de los cambios en los contratos de 1960 hasta la actualidad, usted va a ver que siempre hay un salto de participación a prestación de servicios, participación a prestación de servicios, siempre incluso reduciendo las regalías que se le entregan al Estado, reduciendo inclusive el impuesto a la renta, que en determinado momento para las petroleras era 87,5% y después bajó hasta el 25%, buscando compartir la renta petrolera nacional con el sector privado. Este modelo ya se aplicó en Colombia efectivamente y los resultados están a la vista. Nosotros decimos una comparación simple de decir, a ver, si yo produzco casi la mitad de lo que produce Colombia, lo lógico sería que en un modelo equiparado nosotros tuviéramos la mitad de la renta petrolera que tiene Colombia. Claro. Pero lo que sucede es exactamente al revés. Produciendo casi la mitad de lo que producía Colombia de 2015 a 2018, nosotros obtuvimos 61% más de renta que Colombia, que fue comparando 26,000 millones de dólares de renta para Ecuador y 16,000 millones de dólares de renta para Colombia. Entonces, imagínese usted cuál es el gran interés que tienen las empresas privadas en llevarse un negocio sumamente rentable que tiene que ver con los hidrocarburos. Y en esto se incluye el gas, los derivados de petróleo, la refinación y la producción de crudo en los campos del Ecuador. Son tan interesantes los datos que usted nos brinda, señor Almeida, que ciertamente nutren mucho en este contexto, ¿no? Mire usted, la CONAIE, para ir, porque antes los trabajadores petroleros participaban mucho de la política ecuatoriana, desde la política energética, desde la política de los trabajadores. Recordará usted de FETRAPEC, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros estábamos bastante cercanos al sector de los trabajadores y teníamos mucha información sobre aquello. Pues de ahí nació Fernando Villavicencio, inclusive, ¿no es cierto? Vea, el tema es que cómo lograr que el país conozca estos datos y pues que no sea una cuestión que es posible que sea así y el régimen sigue subiéndonos el precio de los combustibles cuando el propio exministro Ortiz también dice que ya se está llegando al límite. Un trabajador, un taxista aquí en Mina Radio nos revelaba que cuando el taxismo estuvo con el régimen anterior, con Moreno, recién hecho estos incrementos, decía el precio de los combustibles aquí de la gasolina extra tiene que subir a 2.50. Mientras se salió a fumar un tabaquito, el señor Santiago Cuesta les dijo a los taxistas de esto. Ahora estamos en 2.39. Es posible que después de octubre digan, con necesidad política inclusive, que ya ahí quedemos por el momento con estos incrementos. Este manejo es el que quiero que nos analice finalmente, señor Diego Almeida, por favor.
Es que el momento en que no transparentan las cifras, es imposible que la ciudadanía pueda determinar hasta dónde va a llegar el subsidio de los combustibles y puede ser de manera arbitraria, como usted indica, ¿no? Por eso es que el trabajo que nosotros estamos haciendo es justamente el de transparentar esto, de enseñarle a la población algo que parecería muy complejo, pero que en realidad es aritmética simple, explicando o entendiéndose cómo funciona el proceso de producción de los derivados para que todos puedan defender y entender cómo funciona este tema de los precios de los combustibles y cómo debería funcionar y por qué razón nos están mintiendo. Entonces, cuando uno analiza y puede destrabar las contradicciones internas que tienen los propios cálculos que realizan los diferentes gobiernos, como la contradicción que le decía de que el subsidio era menor según ellos cuando estaba el precio congelado que ahora que está el precio liberado. Entonces ahí la población puede defender también su derecho a gozar de combustibles a bajo costo, siendo que son los dueños además del recurso, porque el petróleo es de la población, los oleoductos son de la población, las refinerías son de la población, por tanto los combustibles también son de la población. Y es esa la razón por la que nosotros estamos en los medios de comunicación transparentando estos cálculos a la luz de la técnica y de la ciencia para que la gente pueda conocer efectivamente cuál es la realidad y cuál es la mentira en este proceso. De hecho, nunca estarán exonerados y ya finalmente, por favor, David, de también incursionar, quiéralo o no, dentro de la política económica del régimen, ¿no? Y en esos términos, como trabajadores, ¿cómo responder ante esto? La CONAIE presiona para que el precio de los combustibles se congele. El gobierno le dice, no, no podemos quitar las bandas de precios que son las fórmulas mediante los cuales el gobierno justifica el incremento de los precios, las famosas bandas, y la población que es la que chupa las consecuencias. Por favor, David. A ver, miren, nosotros lo que tenemos que hacer como trabajadores y como pueblo en general es expresar la máxima unidad de clase posible. Y cuando digo unidad de clase, me refiero a la unidad de la clase trabajadora del campo y la ciudad, a la unidad entre los trabajadores y los campesinos. Porque lamentablemente, si nosotros observamos la historia del país, cuando se trata de darle un golpe a la población, la clase dominante, los empresarios, la oligarquía de este país siempre actúan unidos y es lo que están haciendo en este momento. Están unidos, por ejemplo, a través de sus organizaciones gremiales, están unidos a través del propio Estado, que es donde dominan, están unidos a través de los grandes medios de comunicación, a través del cual imponen esta lógica. Incluso nos han impuesto ese discurso de que nos están regalando el combustible. Y nos corresponde a nosotros como clase trabajadora unirnos con todos los frentes, dejando de lado diferencias y apuntando a un objetivo común que es el beneficio de la población, mejorar nuestras condiciones de vida y que la crisis no la paguen los trabajadores, que es lo que están haciendo en este momento, porque esto es solamente una de las medidas. Esto viene acompañado también de flexibilización laboral, por otro lado, que está ya anunciado, por un aumento de los impuestos a la clase trabajadora, que también está anunciado, y por una reducción de impuestos, en cambio, a la clase empresarial. Fíjese usted cómo nos declaran la guerra de frente a los trabajadores y al pueblo, y nosotros todavía estamos esperando para unirnos. Es momento de la unidad y es momento de hacer un frente común en defensa de los derechos de la clase trabajadora del campo y la ciudad. Eso puede verse podrá verse en las siguientes semanas con la aplicación de las diferentes políticas económicas que el régimen lo haga. Señor David Almeida, le agradecemos infinitamente por habernos atendido y pues le solicitamos a ver si recurrentemente podemos tener este tipo de diálogos para tener la visión técnica, porque no es política la visión que usted nos ha dado, es una visión técnica que haga o que pueda en algún momento presionar para que la política del régimen sea también en ese orden y no políticas que van en detrimento de la economía popular. Estamos en eso bien claros, David. Así que te agradecemos infinitamente por haber atendido a la llamada de Estelina Radio y esperamos contactarnos nuevamente en otra oportunidad. Hasta pronto, señor David Almeida. Muchas gracias y con todo gusto. Hasta pronto, un abrazo. David Almeida, amigos oyentes, aquí en Nina Radio, El Poder de la Verdad.